Dicen que hay lugares donde el silencio habla, donde las sombras guardan secretos que nadie se atreve a contar. Este es el rincón de lo paranormal. Aquí descubrirás casos reales, grabaciones imposibles y sucesos que desafían toda explicación. Si te apasiona el misterio, suscríbete ahora, deja tu like y ayúdame a seguir investigando lo desconocido, porque solo juntos podremos mirar de frente al otro lado. Dicen que en el norte de México, entre los campos de maíz y los días de sol, se esconde algo mucho más oscuro que cualquier cartel de drogas, algo que mezcla narcotráfico, magia negra, sacrificios humanos y una élite de asesinos que decían tener poderes que los hacían invisibles a la muerte. Esta es la historia de Adolfo Constanzo, el hombre que dejó de ser un simple líder criminal para convertirse en el dios de un culto satánico que se creía invencible. Y lo peor es que durante años nadie se atrevió a detenerlo. Pero, ¿cómo llegó un joven aparentemente normal a convertirse en el líder de una secta de asesinos adoradores de la muerte? ¿Qué rituales realizaban? ¿Y qué conexión tenía su culto con algunas de las desapariciones más aterradoras de los años 80? Hoy vas a conocer uno de los casos reales más perturbadores de la historia. Y créeme cuando te lo digo, lo que viene ahora no se olvida. Vamos al principio, a cuando Adolfo aún no era un dios, pero sí estaba destinado a convertirse en el príncipe de la muerte. El origen de Adolfo Constanzo y el nacimiento de su culto. La historia de Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como el narco satánico, comienza lejos de los rituales macabros por los que más tarde sería conocido. Constanzo se crió en el barrio de Little Havana, en Miami, hijo de una practicante de Palo Mayo MBE, una religión de origen africano mezclada con creencias afrocaribeñas. Su madre creía ciegamente que Adolfo tenía un don, que estaba destinado a grandeza oscura. A los 14 años fue entrenado como santero, pero pronto decidió que su poder no era para sanar, sino para dominar. Saltamos al año 1983. Constanzo ya no era un simple santero, era un hombre ambicioso y manipulador. Viaja a Ciudad de México, donde sus rituales de protección y fortuna empiezan a atraer a narcotraficantes de alto nivel, autoridades corruptas y políticos con miedo. Se dice que el padrino, como le llamaban sus seguidores, exigía pagos en dinero, pero también en sangre. Los rituales iniciales eran light, animales sacrificados, velas, símbolos, pero para él no era suficiente. Si queremos poder ilimitado, necesitamos sangre humana. Esta frase, dicha a uno de sus seguidores, marcó el comienzo de una de las sectas más peligrosas y mortales de la historia reciente a los narcosatánicos. Aquí nace el verdadero terror. La secta se instala en una vieja propiedad a las afueras de Matamoros, Tamaulipas, una finca polvorienta en medio de la nada, rodeada de matorrales, silencio y un aire que te hace querer mirar por encima del hombro. Allí, Constanzo crea Sunganga, una especie de caldero sagrado de Palo Mayo MBE. En su interior palos, monedas, collares, huesos y más adelante, algo mucho más siniestro. La secta ya no era solo un grupo de creyentes, eran criminales, traficantes, pistoleros y estudiantes de clase alta que habían sido seducidos por el poder, el dinero y la idea de ser invencibles. Era como si toda una generación perdida hubiese encontrado en Constanzo algo peor que un líder, un dios oscuro. Y la desaparición comienza. Primero vagabundos, luego enemigos del cartel, luego cualquiera que no fuera útil, especialmente extranjeros y jóvenes, gente que no sería buscada al otro lado de la frontera. En total, 15 cuerpos desmembrados fueron hallados en la finca,
cuando se descubrió todo. Pero esa cifra era solo la oficial. ¿Y si hay más víctimas que nunca se encontraron? Si te está impactando esta historia, déjame un ojo en los comentarios y dale a like ahora mismo. Pero lo que sucedía en esa finca era mucho más que asesinatos, eran rituales. Constanzo creía que mientras más sufría la víctima, más poder obtenía Sunganga. Las víctimas eran torturadas, mutiladas, y después sus restos eran lanzados al caldero. Cráneos, vértebras, órganos, todo era ofrenda. Se mezclaban hierbas, monedas, sangre, fuego, huesos y parte del cerebro de la víctima. El propósito no era solo satisfacer a los dioses oscuros, sino que según Constanzo en el caldero te hace invisible, intocable por la policía, te da protección, y sus seguidores lo creían, porque hasta ese momento nadie tocaba la finca, nadie se acercaba, nadie hablaba. La policía local estaba aterrada, y los carteles lo protegían porque sus rituales los mantenían vivos. Pero todo cambió cuando, en marzo de 1989, desapareció un joven estadounidense, Mark Kilroy, estudiante universitario de 21 años, que solo había cruzado la frontera para divertirse durante el Spring Break. La noticia saltó a la prensa, y lo que había sido invisible hasta entonces, por fin, tenía un ojo encima. ¿Qué encontró la policía cuando entró en la finca? La desaparición de Mark Kilroy cambió todo. Sus padres movieron cielo y tierra, y el caso llegó hasta el FBI. Por primera vez, la presión no venía desde México, sino desde Estados Unidos. La policía comenzó a detener a posibles sospechosos, y uno habló más de la cuenta. Una patrulla siguió la pista hasta el rancho de Santa Elena. Lo que encontraron allí parecía una escena salida del infierno. Cuerpos enterrados, algunos sin manos, sin pies, sin cabeza. Otros tenían marcas de tortura, hierros clavados en la columna para mantenerlos vivos durante el ritual. Y en un cobertizo, un caldero negro, aún con restos humanos. Dentro, cráneos, collares de vértebras, monedas, sangre coagulada y aún trozos frescos de cerebro. Era la Nganga de Constanzo, su altar, su fuente de poder. El reloj de Constanzo ya no corría a su favor, había desafiado a la ley y había perdido. Pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Cuántas víctimas más? Si este video te está dejando sin respirar, suscríbete y deja narcosatánico en los comentarios. Vamos directo al final. Tras el hallazgo del rancho, Adolfo Constanzo y su círculo más cercano escaparon a Ciudad de México. Durante semanas, vivieron encerrados en un apartamento de lujo, vigilando cada esquina, durmiendo con armas y rezando a un Dios que creían invencible. Pero el pánico empezó a carcomerlos. La policía ya sabía quiénes eran. Los medios los llamaban los brujos del infierno, los narcos satánicos. Las paredes se cerraban y el miedo cambiaba de dueño. 6 de mayo de 1989, la policía rastrea una llamada y llegan al edificio donde se esconden, sin salida, sin escapatoria. Constanzo ordena: mátenme, no quiero caer vivo. Uno de sus seguidores le dispara 3 veces a él y a su amante. Así termina la vida del brujo que juraba tener pacto con la muerte. Pero aquí no acaba el horror, porque una pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuántos más lo siguen aún hoy? ¿Y si ese poder no murió con él? Tras su muerte, muchos creyeron que la historia había terminado. Pero la verdad solo cambió de forma. Hoy, más de 30 años después, el rancho de Matamoros sigue en pie, abandonado, silencioso, pero quienes han entrado aseguran ver sombras,
escuchar gritos y sentir la misma energía que los agentes describieron entre vómitos en 1989. Lo más inquietante es esto. Constanzo tenía discípulos, ritualistas y creyentes repartidos por todo México, Estados Unidos y América Latina. Se han encontrado altares y objetos que parecen copias exactas de los usados por Elian, y muchos creen que el culto sigue vivo, oculto en fincas, bodegas, sótanos, en las sombras de ciudades donde el narco gobierna. Porque cuando alguien promete poder a cambio de sangre, siempre hay quien escucha. Este fue el caso del narco satánico. Si quieres que exploremos la nueva generación de sectas ocultas relacionadas con este caso, suscríbete y déjame un comentario. Quiero la parte 2. Y dale like si te estremeció lo que acabas de escuchar, porque todavía quedan historias que nadie se atreve a contar. Esto es El Rincón de lo Paranormal, tu refugio en la oscuridad. El terror no necesita fantasmas, solo personas dispuestas a creer y a obedecer.